¿Sabías que? Así como existen funciones de variables reales, también existen funciones en variable compleja. Y, aunque son muy similares, existen diferencias puntuales entre ellas. Algunas de las diferencias existentes entre una función en variable real y una función en variable compleja son los números. En una función en variable real podemos tener un número x o y, donde x y pertenecen a los reales. Mientras que en una función en variable compleja, un número viene dado de la forma z igual a x más y por y, donde x y son números reales e y es la unidad imaginaria, y z por consiguiente pertenece a los complejos. Otra de las diferencias son los límites. En variable real podemos llegar a obtener el límite de una función por dos caminos, o por la izquierda o por la derecha. Mientras que en variable compleja, para obtener el límite de una función existen distintos caminos, o bien puede ser por la izquierda, por la derecha, por arriba o por debajo. Se pueden obtener los límites en diferentes direcciones. Otra de las diferencias que existe entre una función en variable real y una función en variable compleja son los gráficos. En variable real se utiliza el plano real para graficar una función, mientras que en variable compleja no podemos dibujar la gráfica de una función, sino que se proporciona una forma alternativa de dar una representación geométrica a una función compleja, a la cual se le llama mapeo, desarrollado por el matemático alemán Bernhard Riemann. En esta, cada función compleja describe una correspondencia entre puntos en dos copias del plano complejo, donde la primera es el dominio y la segunda es la imagen. Por otra parte, tenemos algunos de los tipos de funciones que existen en variable compleja, los cuales son muy similares a los existentes en variable real, solo que aquí vienen dados en forma compleja. Estos son las funciones trigonométricas, como por ejemplo f de z igual al seno de z, las funciones hiperbólicas, como por ejemplo, el seno hiperbólico de z igual a e a la z menos e a la negativo z sobre 2, las funciones exponenciales, como por ejemplo, f de z igual a e a la z, y funciones logarítmicas, como por ejemplo, f de z igual al logaritmo de z. Mi nombre es Darilyn Michel Santiago, soy estudiante de término en la licenciatura en Matemática orientada a la educación secundaria. Este proyecto de video trata sobre las funciones de una variable compleja. El mismo es un requisito de la asignatura variable compleja impartida por el maestro Juan Toribio Milané en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, sede Santiago. Este a su vez tiene como propósito orientar e informar a aquellas personas que desean saber qué es una función en variable compleja. Sin más preámbulos, comencemos. La agenda que seguiremos para llevar a cabo este proyecto es la siguiente. Primero presentaremos los objetivos de este proyecto, tanto general como específico, seguidos de unas interrogantes a las cuales se les darán respuesta durante el video. Posteriormente se mostrarán unos conceptos elementales referentes al tema a tratar. Luego veremos unos ejercicios y su representación gráfica a través de la herramienta tecnológica Wolfram Alpha. Continuamos con la conclusión, luego con los recursos utilizados para la realización de este proyecto. Por otra parte, se presentará una pequeña frase reflexiva seguida de las referencias bibliográficas. Esta presentación tiene como objetivo general conocer la función de una variable compleja y su representación gráfica haciendo uso de la herramienta tecnológica Wolfram Alpha. Y como objetivo específico se tiene determinar la parte real e imaginaria de una función de una variable compleja. Las interrogantes que nos hacemos para la realización de este proyecto son las siguientes. 1. ¿Qué es una función de una variable compleja? Y 2. ¿Cómo se definen las partes real e imaginaria de una función de una variable compleja? Como se dijo anteriormente, a esas interrogantes se le dará respuesta durante el video. Dando paso a los conceptos elementales, tenemos en primera instancia la definición de una función compleja.
Una función compleja es una función f cuyo dominio y rango son subconjuntos del conjunto C de números complejos. En otras palabras, una función compleja de variable compleja f definida sobre un conjunto D de números complejos, donde D en este caso es el dominio, es una función que asigna a cada número complejo z que pertenece al dominio otro número complejo w igual a f de z. Y lo representamos con la notación f en este caso vendría siendo la función, que sería definida en el dominio de los complejos. Por otra parte, tenemos la definición de una función exponencial compleja. La función exponencial e a la z definida por e a la z igual a e a la x por el coseno de y más i por e a la x por el seno de y se llama función exponencial compleja. Cabe resaltar que aquí en nuestra función e a la z, e a la x por el coseno de y es la parte real de esta función y e a la x por el seno de y es la parte imaginaria de esa función. Cabe resaltar que la función exponencial compleja es la función que podemos definir como la serie de potencias que extiende la función exponencial real al plano complejo. Seguimos con la parte real e imaginaria de una función compleja. Se dice que todo número complejo puede representarse como la suma de un número real y un número imaginario, que es un múltiplo real de la unidad imaginaria que se indica con la letra i o en forma polar. Como por ejemplo, tenemos el número z igual a más b por i, donde a es la parte real, b es la parte imaginaria e i es la unidad imaginaria. También se puede representar de la siguiente manera. Si tenemos una función f definida en un conjunto S, donde S es un subconjunto de los complejos, y tenemos que f de z es igual a w, se dice que para z igual a x más y por y w igual a u más y por v, se tiene que f de x más y por y es igual a u de x, y más i por v de x, y, donde u de x, y es la parte real de la función y v de x, y es la parte imaginaria de dicha función. A continuación, resolveremos algunos ejercicios referente al tema. El primer ejercicio nos dice que evalúe la función compleja f dada en los puntos indicados. Se nos da la función f de z igual a z cuadrado por el conjugado de z menos 2i para que se evalúe en los puntos a, 2i, b, 1 más i y c, 3 menos 2i. Vemos que cada uno de los puntos en los que tenemos que evaluar nuestra función están dados de la forma binómica z igual a a más i por b. Podemos reescribir nuestra función como w igual a f de z igual a su vez a z cuadrado por el conjugado de z menos 2i. Y recordando que z es igual a x más i por y el conjugado de z es igual a x menos i por y, podemos reescribir esta función de aquí mostrando explícitamente su parte real y su parte imaginaria. Tomando z cuadrado por el conjugado de z, tenemos que esto es igual a z por su conjugado. Y sustituyendo z y el conjugado de z, tenemos que esto es igual a x más i por x más i por x menos i por y. Vemos aquí que este producto es la suma por la diferencia de dos cantidades iguales, por lo que se puede aplicar en el binomio de Newton. Aplicando el binomio de Newton, esta expresión nos queda como x más i por x cuadrado menos i cuadrado por y cuadrado. Recordando que i cuadrado es igual a negativo 1 y sustituyendo i cuadrado por negativo 1, tenemos que esta expresión es igual a x más i por x cuadrado más y cuadrado. Resolviendo este producto y agrupando, dejando de manera explícita la parte real e imaginaria, tenemos que z cuadrado por el conjugado de z es igual a x por x cuadrado más y cuadrado más y
por x cuadrado más y cuadrado por y. Continuando con nuestro ejercicio, w igual a f de z igual a su vez a z cuadrado por el conjugado de z menos 2i, donde z cuadrado por el conjugado de z es igual a x por x cuadrado más y cuadrado más y por x cuadrado más y cuadrado por y. Sustituyendo aquí en nuestra función a z cuadrado por el conjugado de z, tenemos que esta es igual a x por x cuadrado más y cuadrado más y por x cuadrado más y cuadrado por y menos 2i. Vemos que aquí tenemos factor común y, entonces factorizando, sacando aquí factor común, tenemos que w es igual a f de z igual a x por x cuadrado más y cuadrado más y por x cuadrado más y cuadrado menos 2 por y. Evaluando aquí en cada uno de los puntos, iniciamos con el punto A, llamemos a w1 igual a f de z, que en este caso vendría siendo z igual a 2i, igual a su vez a x por x cuadrado más y cuadrado más y por x cuadrado más y cuadrado menos 2 por y, donde x es igual a 0 y y es igual a 2. Entonces, sustituyendo x y y, esta expresión nos queda como 0 por 0 cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 0 cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 por y. Entonces, resolviendo esta primera parte, aquí nos queda como 0 más, resolviendo la segunda parte, aquí nos queda 2 por 4 menos 2 por y. Resolviendo esta expresión, aquí nos queda que w su 1 es igual a f de 2i igual a su vez a 6i. Entonces, nuestra función evaluada en 2i es igual a 6i. Dándole continuidad a nuestro ejercicio, w igual a f de z igual a su vez a x por x cuadrado más y cuadrado más y por x cuadrado más y cuadrado menos 2 por y, que vendría siendo nuestra función. Evaluando en el punto 1 más i, lo vamos a llamar w2 igual a f de 1 más i igual a x por x cuadrado más y cuadrado más y por x cuadrado más y cuadrado menos 2 por y, donde x es igual a 1 y y es igual a 1. Sustituyendo aquí x y y, obtenemos que esto es igual a 1 por 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 por 1 cuadrado más 1 cuadrado menos 2 por y. Resolviendo esta primera parte, aquí tenemos que eso es 2 más, resolviendo la segunda parte, tenemos que eso es 2 menos 2 por y. Entonces, resolviendo esta parte de acá, tenemos que nuestra función w sub 2, evaluada en el punto 1 más i, es igual a 2. Entonces tenemos que f de 1 más i es igual a 2. Evaluando nuestro punto C, llamémoslo w sub 3 igual a f de 3 menos 2i igual a su vez a x por x cuadrado más y cuadrado más y por x cuadrado más y cuadrado menos 2 por y, donde x es igual a 3 y y es igual a negativo 2. Sustituyendo aquí x y y, tenemos que esto es igual a 3 por 3 cuadrado más negativo 2 al cuadrado más negativo 2 por 3 cuadrado más negativo 2 al cuadrado menos 2 por y. Resolviendo esta expresión, tenemos que esta primera parte es 3 por 13 más nuestra segunda parte aquí, que es negativo 2 por 13 menos 2 por y. Resolviendo esta parte tenemos que w sub 3 es igual a f de 3 menos 2i igual 3 por 13, que es igual a 39, más negativo 2 por 13 menos 2 por i, que vendría siendo igual a negativo 28i. Entonces w sub 3 es igual a 39 menos 28i.
Para iniciar y hacer la representación gráfica de nuestra función, nos dirigimos a Google, buscamos wolframalpha.com en español porque la página aparece en inglés. Accedemos y vemos que inmediatamente entramos, nos aparece aquí esta barra de entrada que dice, escriba lo que quiera calcular. Aquí usted va a escribir sus funciones e inmediatamente Wolfram Alpha le darán los resultados. Aquí tenemos una bandeja de entradas matemáticas. También se pueden poner fotografías, etc. Para hacer la representación gráfica de nuestra primera función, lo que hacemos es escribir nuestra función en esa barra de entrada. Cabe resaltar que la función la vamos a escribir en función de x, y. Tenemos nuestra función f de x igual a x por x cuadrado más y cuadrado más y por x cuadrado más y cuadrado por y menos 2y. Le damos a igual. Y Wolfram Alpha nos da la representación gráfica de la parte real y la representación gráfica de la parte imaginaria de la función. Aquí podemos ver la parte real y la parte imaginaria de la función. Aquí tenemos la representación gráfica obtenida en nuestra herramienta tecnológica Wolfram Alpha. Vemos aquí la representación gráfica de la parte real de nuestra función. Esta parte aquí que vendría siendo x por x cuadrado más y cuadrado, que es la parte real de nuestra función, y la representación gráfica de nuestra parte imaginaria, que vendría siendo en este caso y por x cuadrado más y cuadrado menos 2. El segundo ejercicio nos dice que determinen las partes real e imaginaria u y v de la función compleja f dada como funciones de x y y. Se nos da la función f de z igual a 6z menos 5 más 9y. Esta función la podemos reescribir como f de z igual a negativo 5 más 6z más 9y. El ejercicio nos indica que debemos escribir la función mostrando la parte real imaginaria u y v. Es decir, que debemos escribir la función de la forma f de z igual a u de x, y más y por v de x, y. Decimos que sea z igual a x más y por y. Y sustituyendo z en nuestra función original, tenemos que f de z es igual a negativo 5 más 6 por x más y por y más 9y. Distribuyendo aquí, haciendo esta multiplicación, tenemos que f de z es igual a negativo 5 más 6x más 6 por y por y más 9y. Vemos que aquí tenemos factor común y entonces lo que hacemos es que agrupamos. Entonces, factorizando, tenemos que f de z es igual a negativo 5 más 6x más 6y más 9 por y. Entonces, nuestra parte real, u de x, y, es igual a negativo 5 más 6x. Y nuestra parte imaginaria de la función, v de x, y, es igual a 6y más 9. Para la representación gráfica de esta función, insertamos aquí en esta barra de entrada nuestra función f de z igual a 6z menos 5 más 9y. Le damos a igual, vemos como Wolfram Alpha toma como unidad imaginaria a y. Y aquí nos da la representación gráfica de la parte real y la parte imaginaria de la función. Aquí tenemos la representación gráfica obtenida de
nuestra herramienta tecnológica Wolfram Alpha, vemos aquí la representación gráfica de la parte real e imaginaria. Esta recta aquí es la parte real, esta recta azul, es decir, negativo 5 más 6x, y esta recta de aquí es la parte imaginaria de la función, que sería 6y más 9. Nuestro tercer ejercicio nos dice, determina el dominio natural de la función compleja f dada. Se nos da la función f de z igual a y por z sobre el módulo de z menos 1. Para determinar el dominio de esta función, tomamos el módulo de z menos 1 y lo igualamos a 0. Luego, por la identidad de indiscernible, la cual establece que si el módulo de a menos b es igual a 0, entonces los dos números, en este caso a y b, son iguales en su valor. O sea, es decir, a es igual a b. Entonces, a través de esta identidad tenemos que z es igual a 1. Finalmente, tenemos que el dominio de nuestra función es igual a todos los z que pertenecen a los complejos, tal que z es diferente de 1. También el dominio se puede expresar de la siguiente manera. Sería todos los z que pertenecen a los complejos, excepto 1. Estas dos maneras son correctas, ambas. Esta es la representación gráfica de esta función, hacemos lo mismo que con las anteriores. Insertamos nuestra función aquí en la barra de entrada. F de z igual a y por z sobre el módulo de z menos 1. Le damos aquí igual. Y vemos cómo inmediatamente Wolfram Alpha nos da la representación gráfica de la parte real e imaginaria de esta función. Aquí también tenemos la representación gráfica de esta función extraída de nuestra herramienta tecnológica Wolfram Alpha. Cabe resaltar que, igual que en las anteriores, esta representación solamente es de la parte real y parte imaginaria de nuestra función. Vemos aquí que cuando z tiende a 1, la función se hace discontinua. Esta parte más de aquí es la representación gráfica de la parte imaginaria y el eje X aquí es la representación gráfica de nuestra parte real. Para concluir, es importante resaltar que aunque la definición de una función en variable compleja es similar a la definición de una función en variable real, una función f es compleja si para cualquier valor de z en un dominio le corresponde un único valor complejo y su mapeo es una función definida en el dominio W. También es importante recordar que en variable compleja no se dibujan gráficas, sino que se utiliza una representación alternativa llamada mapeo para hacer una representación geométrica de una función. Los recursos utilizados para la realización de este proyecto fueron Wolfram Alpha para la representación gráfica de cada una de las funciones trabajadas y PowerPoint. Aquí tenemos una pequeña frase reflexiva, la cual nos dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. De Walt Disney. Este autor nos invita a creer en un mundo de fantasía en el que cualquier cosa puede hacerse realidad, y como ejemplo de esta filosofía pronunció este lema. El mismo es aplicable a cualquier ámbito de la vida. Este lema nos invita a tomar un momento para reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones diarias, pues puede ser que estas sea una herramienta valiosa para asegurarnos de que estamos en el camino correcto hacia nuestros sueños y metas. Si lo que hacemos hoy no nos acerca a donde queremos estar mañana, es importante reconsiderar nuestros pasos y ajustar nuestras acciones para que estén en línea con nuestros objetivos. Ahora nos dirigiremos a las referencias bibliográficas. Para la realización de este proyecto tomamos como referencia dos libros.
El primero fue el libro de texto de Introducción al Análisis Complejo de Aplicaciones de C. Shauhan, y el segundo, el libro de texto de Variable Compleja y Aplicaciones de Ruel Churchill y James Brown. Estos libros lo pueden conseguir en Amazon. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que este haya sido de tu ayuda. Igualmente, si deseas seguirte nutriendo acerca de esta materia, variable compleja, u otros temas matemáticos, te recomiendo que visites este canal, pues en este encontrarás una diversidad de recursos explicativos.